Inicio el cuarto panel dedicado a derecho público, en particular la responsabilidad del Estado y los distintos matices que presenta el nuevo código, y a los aspectos tributarios que también se suscitan con la sanción del nuevo Código Civil Comercial de la Nación. Vamos a darle las gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Presidencia de la Nación, a Infocus y a la AJB seccional La Plata, junto con el Sindicato de Trabajadores y Abogados, por la colaboración que han prestado para organizar este evento. En primer término, va a abordar el tema de responsabilidad del Estado el doctor José Ignacio López, luego va a continuar el doctor Pablo Octavio Cabral, y finalmente el doctor Ángel Caballal va a abordar los temas vinculados con los aspectos tributarios. El doctor José Ignacio López es abogado adscrito a la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de La Plata, es profesor de Derecho de Comunicación en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña actualmente en la Procuración General de la Nación. Lo escuchamos, doctor López. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer esta invitación y este honor de poder estar acá exponiendo con ustedes. Que ustedes en un día tan feo puedan estar acompañando y escuchando unas reflexiones es un verdadero honor. Y bueno, agradecer formalmente a Gustavo Mariani, titular del Sindicato de Trabajadores de Abogados, al Ministerio de Justicia, que lo ha hecho también posible esto, en la persona de Valentina Villegas, la señora Agustina Cuerda también colaborando con este evento, y todas las personas que de alguna forma colaboraron para que esto sea posible y gratuito, algo que no abunda hoy por hoy en las actividades referidas al código. En lo que viene, yo me voy a referir a un tema complejo que generó algunos puntos, controversias doctrinarias, polémicas, si se quiere, sobre un punto central del derecho público, que es la responsabilidad del Estado, y que existe una idea con respecto a dónde debe estar ubicada esa materia, si en el derecho público o si en un cuerpo de derecho privado. Así que, con la idea de hacer esta exposición de forma dinámica, sencilla y participativa, me gustaría arrancar con un cuestionamiento. Yo les voy a preguntar si la responsabilidad del Estado estuvo alguna vez regulada en el Código Civil. Si estuvo alguna vez regulada en el Código Civil. Y les voy a pedir que los que crean que eso pasó o que eso pasa, les pido que levanten la mano. Y los que creen que no está regulada en el Código Civil y nunca lo estuvo, que no la levanten. Les pido que en este momento levanten la mano quien crea que está en el Código Civil o que estuvo en el Código Civil. Bueno, hay algunas manos, pocas, lo que en principio me alegra porque adheriría a lo que yo creo respecto a la responsabilidad del Estado. Bien, bueno, ahora sí estoy en condiciones de empezar. Tengo una pequeña dificultad técnica referida a una breve presentación que tenía armada, que estas cuestiones informáticas a veces dificultan y complejizan la tarea para exponer a los fines didácticos. Pero bueno, la vamos a pelear y entre todos vamos a sortear esta pequeñísima dificultad. La responsabilidad del Estado nunca estuvo regulada en el Código Civil, primera cuestión importante. La responsabilidad del Estado es una construcción pretoriana sobre las bases del Código Civil, pero nunca estuvo allí regulada en forma específica. Esto la doctrina mayoritaria así lo reconoce y ha construido una noción en base al Código Civil de una materia propia del derecho público. Y esto es la tesis que la Ley de Responsabilidad del Estado ha recogido. Y a lo largo de esta exposición lo que les voy a dejar cierta tranquilidad es respecto a que hoy la responsabilidad del Estado es prácticamente como era antes de la ley, y lo que cambia es que hoy tenemos una ley que clarifica algunos puntos. Pero ustedes como colegas, como abogados que van a litigar, no van a tener ningún inconveniente en el marco que venían utilizando desde el punto de vista teórico, conceptual, jurisprudencial de la responsabilidad del Estado antes y después de la ley. Así que a eso vamos. Para abordar un poco este tema es importante, sí, hacer una evolución sobre el punto. La responsabilidad del Estado en nuestro derecho. Y entender que esto distinguió diversas etapas. Una primera etapa en la cual el Estado no era demandable. La etapa de la indemandabilidad del Estado. Esto desde los orígenes de nuestra Constitución Nacional, el año 1853, en adelante, hacia aproximadamente 1871, el Estado no respondía
básicamente por una noción de soberanía que entendían lo así irresponsable y a su vez también indemandable. Y primaba el concepto acerca de que el artículo 100 de la Constitución Nacional dice en aquellos asuntos en los que la nación es parte, cuando habla de las atribuciones del Poder Judicial. La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia entendían que el Estado Nacional solo podía ser parte actora, no podía ser parte demandada en un pleito, razón por la cual el Estado no era demandable en juicio. Esto duró algunos años, hasta aproximadamente el año 1871, cuando, avanzada esta polémica sobre si el Estado o no podía ser demandado, se dio un paso más, asumiendo que el Estado sí podía ser demandado, pero bajo una condición trascendente: la venia legislativa previa. ¿Qué es esto? El Congreso Federal debía dar autorización a un ciudadano particular y para un asunto puntual para concurrir ante los tribunales a exigir algún tipo de derecho. Esto se conoce como la etapa de la venia legislativa previa, y luego la jurisprudencia recogió este criterio. La jurisprudencia asumió que para demandar al Estado había que primero contar con un criterio, un permiso legislativo, a través de una ley formal. Si uno registra los anales de la legislación y ve leyes muy viejas como la 475 o la 675, se va a encontrar con leyes que autorizan a un ciudadano puntual a demandar al Estado Nacional por determinado asunto. Si esa venia no estaba, al Estado no se lo podía demandar. Una etapa más adelante, en el año 1900, se da un cambio importante. Se sanciona la ley 3952, Ley de Demandas contra la Nación. Esa norma fue un hito importante en el campo del derecho, permitió sí demandar al Estado Nacional, pero también le impuso una serie de presupuestos y requisitos procesales trascendentes para poder demandar al Estado. Y entre ellos fue una reclamación previa ante el Poder Ejecutivo Nacional de lo que se quería demandar y una denegación. ¿Sí? Esta condición puso la ley 3.952 y lo que reinaba era la noción de que solo se podía demandar al Estado, la ley misma lo especificaba, por aquellos actos en los cuales actuaba como persona privada. Esto es un resabio de lo que se conoce como la doctrina de doble personalidad del Estado, que todos la hemos estudiado en su momento, que hoy está bastante dejada de lado, afortunadamente, pero se entendía que el Estado actuaba como persona privada y también como persona pública, como poder público. Entonces, esta ley habilitaba a demandar al Estado, pero solo en casos en los cuales actuaba como persona de carácter privado, ¿sí? Por lo que se llaman actos de gestión y no los actos de imperio. En ese momento, este fue el concepto. Hasta que se avanza un escalón más importante hasta el año 1932. En el año 1932 se da otra reforma legal importante a esta ley de demandas contra la nación a través de la ley 11.634. A través de la ley 11.634 se modifica la ley de demandas contra la nación y se habilita ahora sí demandar al Estado, previa reclamación, se mantiene ese requisito ante el Poder Ejecutivo y denegatoria, de actos del Estado Nacional, tanto actos como persona pública como persona privada. Entonces es allí, a partir de ese año 1932, que la demandabilidad asume un carácter importante. Y todo esto también es el resabio o el recorrido histórico de lo que se conoce con el requisito del agotamiento de la vía administrativa. ¿Sí? Para todos los que han estudiado administrativo, esto lo tienen bien en claro. Año 1932, me quiero parar ahí y detener un minuto. Es importante, nos queda una etapa más en la evolución, pero en el año 1933, jurisprudencialmente, la Corte reconoce explícitamente la responsabilidad del Estado por su actuar extracontractual. Esta evolución yo estoy hablando desde el punto de vista extracontractual del Estado, que es lo que va a legislar la ley 26.944 de responsabilidad del Estado. ¿Sí? Moderame el tiempo, cualquier cosa. 1933, un año después de la modificación de la ley, se dicta el fallo Tomás de Boto. Todos lo conocen, empleados del telégrafo con un brasero deficiente queman un campo y se demanda por responsabilidad. La ley lo permitía, demandan, la Corte Nacional, la instancia originaria, condena al Estado. Esta es la asunción primera de la responsabilidad del Estado extracontractual por actividad ilícita. ¿Sí? Y se perfiló allí, y es acá donde me falta el cuadrito para poder dar a ustedes una mirada, pero lo voy a ofrecer desde el punto de vista oral. Es ahí donde se asentaba la responsabilidad del Estado en el artículo 1109 del Código Civil. ¿Sí? En el artículo 1109 y en el 1113. Pero en ausencia de ley.
no había una ley específica que regulara la materia, entonces la responsabilidad del Estado, la Corte la construye sobre el 1109 y el 1113. El 1109, responsabilidad por culpa, y el 1113, la responsabilidad indirecta, ¿sí? Por el hecho de los dependientes, es decir, los empleados del telégrafo eran empleados del Estado, entonces por tanto hacían responder al Estado. Un escalón más en la evolución va a llegar el fallo Badel 1984. En ese fallo Badel se toma otro perfil en la responsabilidad del Estado. Allí se deja de aplicar la responsabilidad por culpa, acreditar la culpa, y se pasa a aplicar la falta de servicio, un concepto central a la hora de desarrollar la responsabilidad del Estado. Aparece el 1112 del Código Civil y sobre él se asienta la idea de falta de servicio, es decir, un actuar defectuoso del Estado, un actuar irregular. Este era el caso de empleados del registro de propiedad de la provincia de Buenos Aires que por una cuestión de un error registral habían provocado que Ferrocarril Oeste haya comprado un terreno y luego lo haya perdido en un juicio de rehabilitación y lo haya tenido que volver a comprar. Hubo un error del Estado, se materializó falta de servicio, hubo responsabilidad del Estado. Pero un fallo más adelante y un escalón más es donde se perfila lo que hoy conocemos como la fisonomía actual de la responsabilidad del Estado. En el fallo Jorge Badel, otra vez un error registral del registro de propiedad de la provincia de Buenos Aires provoca la responsabilidad del Estado. Pero allí la Corte solo aplica el artículo 1112 del Código Civil. Responsabilidad del Estado por falta de servicio. Y allí habla del concepto de la responsabilidad del Estado es directa, ya va a dejar de ser indirecta, y va a ser objetiva. Hay un actuar defectuoso de un órgano del Estado que se le puede atribuir y no hay alguna causal de exhibición de esa responsabilidad, el Estado debe responder. ¿Sí? Esa es la fisonomía actual de la responsabilidad del Estado, que del año 1984 a la fecha se mantiene inalterada. Y la ley recoge. ¿Por qué hago esta evolución? Porque a partir de ese año 1984 es donde se toma el perfil actual de la responsabilidad del Estado. Construida pretorianamente sobre el Código Civil, pero discutido profundamente en la doctrina respecto a que la responsabilidad del Estado es una materia propia del derecho administrativo, no una materia del derecho civil que deba estar en un código que hace el derecho común. El derecho administrativo, como disciplina eminentemente local, le corresponde a cada provincia y a los municipios. Y esto es la autonomía local. Esto es el respeto a la autonomía de las provincias, protegido por la Constitución Nacional, todos lo sabemos. Último escalón más en esta evolución, y perdón por la prisa, ocurre que el tiempo si no me va a traicionar, es el año 2014. En el año 2014, luego de que los codificadores, los nuevos codificadores, la comisión integrada por Lorenzetti, Hayton y Kemenbacher de Carlucci, van a proyectar en el Código Civil incluir la responsabilidad del Estado. Proyecta de esta forma 3 artículos en los cuales se contemplaba cómo regular la responsabilidad del Estado. Este proyecto gira al Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional considera, con acierto, desde mi punto de vista, que la responsabilidad del Estado es una materia propia del derecho público y que además su consagración hace a la autonomía de las provincias. Cada provincia lo puede regular. Y esto no es de ahora, esto es de siempre. Entonces, el Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, consideraron que esos 3 artículos no debían estar en un Código Civil, que debía ser legislado por una ley especial. Y así fue. El Poder Ejecutivo quita esos 3 artículos, los deja como meras remisiones al derecho administrativo y envía al Parlamento un proyecto de ley para consagrar la responsabilidad del Estado. Este proyecto progresa y en el año 2014 se sanciona y ayer cumplió un año. Ayer cumplió su primer año la Ley de Responsabilidad del Estado, que legisla para el Estado federal la responsabilidad por el actuar, por supuesto extracontractual, por actividad lícita, por actividad ilícita, por su actuar administrativo, legislativo y judicial. Esto ha sido verdaderamente importante, primero porque la ley consagra un instituto que no estaba regulado, que teníamos que ir pretorianamente a construcciones que había hecho la Corte o los tribunales inferiores sobre qué era la responsabilidad del Estado. Todos fuimos alumnos, todos supimos que a la hora de estudiar la responsabilidad del Estado teníamos una gran dificultad. Teníamos que leer una serie de criterios jurisprudenciales, donde algunos teóricos los habían hilado más o menos bien, pero muchos pronunciamientos tenían criterios hasta contradictorios y no sabíamos cuál era el panorama actual de la responsabilidad del Estado.
Pero, no obstante, hubo una fisonomía que la jurisprudencia fue trazando, fue marcando, que se mantuvo inalterada y que es un poco esta evolución que yo les acabo de citar, y que fue la que recogió la ley, ni más ni menos. Quien vaya a la ley se va a encontrar con las reflexiones que la jurisprudencia vino haciendo, la jurisprudencia de la Corte, no cualquier jurisprudencia, la jurisprudencia de la Corte. Y de esta manera la ley viene a consagrar un instituto que antes no estaba regulado, y al no estar regulado siempre se estaba la discusión de, en ausencia de norma, a dónde se debía recurrir, si a normas del derecho público o si a normas del derecho privado por la vía analógica. Así hubo los que creyeron que había que ir al Código Civil, y así hubo los que creyeron que había que ir por analogía al derecho público, a la ley de expropiaciones, por tomar un caso. El criterio dominante en la doctrina publicista es que la responsabilidad del Estado es una materia propia del derecho público. Y esto es el criterio que en la ley primó. Y entre los fundamentos que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo, además de la necesidad de legislar este instituto, además del respeto por la autonomía local, fue también esta consideración referida a el derecho público. Y voy haciendo una suerte de cierre, porque si no, realmente me voy a abusar del tiempo. Quiero tocar 2 o 3 puntitos muy polémicos por lo que los medios trazaron como polémicos, desde mi juicio no lo son, quiero aclararlo, y tienen que ver con a la responsabilidad del Estado. ¿Se le aplican las normas del derecho civil? La ley dice que no, en forma directa ni subsidiaria. Esto no es ningún tema para preocuparse, porque al derecho público siempre se le aplicaron las normas del derecho privado en forma analógica. Esta es la palabra clave, analógica. Esto lo dijo la Corte del fallo de Los Lagos en el año 44. 44. No, o sea, viene de larga data. ¿Qué quiere decir? De forma analógica. Las normas se pueden aplicar adecuadas a la esencia propia del derecho público, que por supuesto trata de una relación que no tiene a dos particulares en pie de igualdad. Tiene al Estado como poder público y la necesidad de distribuir los bienes entre la comunidad, regido bajo el criterio de la justicia distributiva. Así que este es un criterio importante. ¿Se aplican? Sí, se pueden aplicar en forma analógica, cerrando ese punto de duda. Otro punto referido a hasta dónde se indemniza la responsabilidad por actividad lícita del Estado, que se indemniza solo el daño emergente y no el lucro cesante. Esto ya lo venía diciendo la Corte desde el caso Motor 11 en el año 89, y la ley lo consagra. ¿Sí? La ley consagra este criterio que la Corte había dicho. No me quiero extender más en esto porque si no me voy a pasar. Y el último punto, el tema de los concesionarios y contratistas de servicios públicos. Otro punto que dijeron, el Estado no va a responder más por los concesionarios. Esto no es así. La ley preserva al Estado para que no cubra un lugar de garantía de los contratistas y concesionarios. Porque si el Estado delega un cometido estatal, también delega la responsabilidad por el cometido estatal. Es decir, si yo le delego una función y esa función me rinde un lucro, pues bien, debo responder por eso. Pero esto no quita que el Estado, si falla en el deber de control, la responsabilidad del Estado por omisión, se materialice. Es decir, el Estado puede responder. ¿Por qué? Por ausencia de control. Pero no responde por los daños derivados por la función directa de los concesionarios o contratistas con un cometido estatal delegado de forma explícita y directa. ¿Sí? Así que, más o menos quería hacer este cierre y considerar que, bueno, a mi juicio la ley de responsabilidad del Estado consagra una norma propia del derecho público, respeta la autonomía local y el federalismo y plasma lo que serían varias décadas de desarrollo jurisprudencial. Les agradezco la paciencia a todos. Gracias. Bueno, a continuación va a abordar parte de este panel el doctor Pablo Octavio Cabral, que es especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y es profesor ordinario de la Cátedra de Derecho Administrativo también de la Facultad de La Plata y secretario letrado de la Procuración General de la Nación. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Yo con el micrófono tengo un tema. Bueno, primero agradecer y para no perder tiempo, adherir a los agradecimientos que hizo el doctor López
me parece, sí resalto, muy importante poder tener una actividad de capacitación organizada por el Estado y por parte de la comunidad de abogados, una actividad de capacitación gratuita y tratamos que es de calidad. La idea también es participar como estudiantes, como abogados, como funcionarios, en generar este tipo de actividades que permitan actualizarnos en un momento tan crítico de reformas legislativas. Hay muchas reformas del marco Código Civil que están transformando nuestro derecho y bueno, esta es una buena oportunidad para estar actualizados. La ley de responsabilidad del Estado, mi idea es profundizar algunas de las cuestiones que habló José Ignacio. Primero quería dar un panorama de lo que es la ley, son 11 artículos, son bastante pocos, con lo cual voy a poder hacer una descripción breve del contenido del mismo. Posiblemente muchos de ustedes no estén al tanto de qué es lo que dice la ley y sí ha habido muchas opiniones, comentarios, críticas, defensas de la ley, pero por ahí sin tener en cuenta el texto normativo. Y después sí voy a hacer algunas consideraciones más generales respecto de dónde debe estar regulada, si es derecho federal o derecho común. Bueno, empiezo simplemente enumerando los artículos de una forma sintética. El artículo primero establece los principios y el ámbito de aplicación. Como decía José Ignacio, recoge toda la evolución jurisprudencial que culmina con el fallo de la Corte en Badel y dice la ley que la responsabilidad estatal va a ser objetiva y directa. O sea, el carácter objetivo lo da la existencia del daño por una actividad riesgosa que genera algún tipo de... una actividad irregular que genera un daño por parte del Estado y la demandabilidad directa es porque no es necesario recurrir a la interposición de un funcionario cometiendo el acto generador del daño. Después agrega el artículo 1 que el Código Civil no es aplicable de manera directa ni subsidiaria, también lo explicó muy bien José Ignacio, cómo se aplica la analogía a partir del caso de los lagos. El artículo 2 regula las eximente de responsabilidad. Voy a ir leyendo y les va a sonar conocido porque es similar a lo que teníamos en el Código Civil. Caso fortuito, fuerza mayor y también hecho de la víctima de un tercero por el que el Estado no deba responder. El artículo 3 regula la responsabilidad por la actividad e inactividad legítima del Estado y establece cuáles son los requisitos. Daño cierto, imputabilidad a un órgano estatal, relación de causalidad adecuada y falta de servicio. Este concepto de falta de servicio era el que fue interpretado por la Corte en el artículo 1102, es una construcción doctrinaria jurisprudencial francesa, habla de la prestación irregular de un servicio y fundamenta la responsabilidad objetiva del Estado. El artículo 4 ya pasa a regular la responsabilidad estatal por actividad ilícita, vuelve a enumerar los requisitos. Nuevamente, daño cierto, le agrega actual. Imputabilidad de un órgano estatal, el mismo requisito que para la responsabilidad por actividad ilegítima. Relación de causalidad, acá cambia, no se refiere a una causalidad adecuada, sino que incorpora una causalidad directa, inmediata y exclusiva. E incorpora dos requisitos más que tienen que ver con el tipo de actividad, que es una actividad legítima del Estado, que es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño del afectado y la existencia de un sacrificio especial. Estos dos conceptos que están en los últimos incisos de este artículo también refieren a una evolución jurisprudencial que estableció que estos sean los requisitos para que proceda la responsabilidad estatal por actividad legítima. O sea, cuando el Estado genera un daño por una actividad legal, cumpliendo el ordenamiento jurídico. El artículo 5 es uno de los más objetados, donde continúa regulando la responsabilidad por actividad legítima. ¿Por qué? Porque dice que es excepcional, simplemente eso, dice que es excepcional. También recogiendo los antecedentes jurisprudenciales de la Corte. Agrega, no procede lucro cesante. Esta cuestión fue también discutida, lo explicó José Ignacio. Hay parte de la doctrina que sostiene que se debe incorporar, parte que no, pero la jurisprudencia no la incorpora como una categoría a indemnizar. El lucro cesante cuando corresponde una responsabilidad del Estado por actividad legítima. Agrega que los daños causados por actividad judicial legítima no se indemnizan. Esto también fue criticado.
El artículo 6 regula también la responsabilidad de los concesionarios y contratistas de los servicios públicos. Y dice que el Estado no va a responder por los daños que generen estos entes en ejercicio de la función delegada. Es lo que explicó también José Ignacio. El 7 establece el plazo para demandar en la responsabilidad extracontractual, 3 años, prescripción, o sea, tiene que iniciarse la acción en ese plazo. El artículo 8, más procesal, dispone que se podrá iniciar la acción judicial cuando el daño fuera generado por un acto administrativo o una ley inconstitucional, conjuntamente con el juicio de anulación o de inconstitucionalidad, o por separado, una vez que se obtenga la sentencia que declara que el acto administrativo es nulo o que la ley es inconstitucional. Esto también en el sistema nacional funcionaba así, no es ninguna novedad. El artículo 9 sí regula la responsabilidad de funcionarios y agentes públicos, establece que van a ser responsables cuando no cumplan su función de manera regular, con dolo o culpa, violando obligaciones legales que les estén impuestas. Yo con respecto a esta norma considero que se podría haber ido un poquito más allá y distinguir entre el funcionario, que es autoridad constitucional, autoridad pública, del empleado, que es un trabajador. ¿Por qué? Porque se lo pone en la misma situación de responder frente a una actitud que puede ser producto de la actividad estatal propia, no de una negligencia concreta del empleado. Y bueno, eso puede de alguna forma perjudicar a un sujeto que es vulnerable y que debe ser especialmente protegido, como es un trabajador estatal. Diferente es el funcionario que asume esa responsabilidad. Yo creo que en los dos casos acá exige dolo y culpa al menos. Yo creo que se debería responsabilizar por dolo y culpa al funcionario y al trabajador solamente por culpa. Solamente por dolo, perdón. Ya demasiado protector del trabajador, pero bueno, creo que eso se podría haber establecido en la ley. El artículo 10, regulación contractual, dice que se va a regir por lo dispuesto en las normas específicas, y el artículo 11 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de esta ley de responsabilidad del Estado. Este es un panorama para saber de qué estamos hablando. O sea, en una síntesis muy breve, recepta toda la evolución jurisprudencial de la Corte Suprema, que como explicó bien José Ignacio, no estaba en una ley, no podíamos aplicar directamente el Código Civil porque no regulaba la responsabilidad del Estado, entonces se aplicaba a partir de una interpretación jurisprudencial por la Corte. Una cuestión previa para analizar la responsabilidad del Estado, es una cuestión más general que tiene que ver con el concepto ideológico que tenemos respecto del Estado y la función que el ordenamiento jurídico le va a reconocer o atribuir a ese Estado. Existen a nivel internacional y en nuestro país y en nuestra región también dos modelos clásicos de Estado. Un modelo mínimo, Estado gendarme, Estado liberal, y un modelo Estado benefactor, Estado social de derecho. Las obligaciones de cada uno de estos Estados son diferentes. Lo que debe hacer el Estado, o sea, las obligaciones, la competencia jurídica de estos Estados, varía de acuerdo al modelo en que nos encontremos. Y de acuerdo al modelo en que nos encontremos vamos a tener que evaluar hasta dónde podemos exigirle al Estado. O sea, la competencia o la obligación constitucional de un Estado de responder a determinadas necesidades o cumplir con determinadas funciones va a determinar el tipo de responsabilidad que tenemos. Porque justamente la responsabilidad es cuando se exige al Estado que cumpla con aquello que el ordenamiento jurídico le está obligando. Entonces depende de qué ordenamiento jurídico y depende de qué modelo de Estado y depende de qué fundamento ideológico de la organización estatal tengamos, vamos a tener un tipo de responsabilidad u otro. Esto hay que pensarlo porque en realidad nosotros venimos con un esquema de pensamiento ius privatista a partir de toda esta evolución que vengo contando y que contó recién José Ignacio. Pero tenemos que empezar a pensar con otra cabeza porque acá estamos frente a otro Estado, no estamos frente a un Estado liberal o gendarme, estamos frente a un Estado de bienestar a partir de la reforma del 94 que incorporó tratados de derechos humanos que establecen ciertas obligaciones que hacen a la satisfacción de derechos no solo individuales o particulares, sino derechos sociales.
voy a adelantar eso también. Algunas preguntas. ¿Derecho civil o derecho público? ¿Derecho común nacional o derecho local, provincial? Y por último, ¿cuál es el límite o piso de la regulación de la responsabilidad del Estado? ¿Derecho civil o derecho público? Bueno, la ley claramente lo que hizo, porque fíjense que cuando se sanciona esta ley, conjuntamente se está tratando y se trató la reforma del Código Civil. Digamos, si uno pensara que era simplemente por la comodidad, podría haberse modificado, como estuvo proyectado, la responsabilidad de Estado dentro del Código Civil. Pero ¿por qué no se hizo eso? No se hizo eso porque hay fundamentos para distinguir entre el derecho público y el derecho privado y ubicar la responsabilidad de Estado dentro de este último. ¿Cuáles son esos fundamentos? Primero, el derecho civil recepta las reglas de funcionamiento de un mercado. Para eso existe el derecho civil, para regular jurídicamente un mercado que funciona dentro de una sociedad y por las propias leyes del mercado funciona básicamente solo. El derecho público protege o tiene como fin satisfacer un interés público y las tomas de las decisiones son centralizadas, son políticas. Tomas de decisiones descentralizadas en el mercado frente a tomas de decisiones políticas que tienen que ver con la satisfacción de un interés común de toda la sociedad. ¿Cómo se vincula el Estado y los particulares con el ordenamiento jurídico? La vinculación de los particulares que están en el mercado con el ordenamiento jurídico es una vinculación negativa. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, un campo de libertad en el mercado. Todo lo que la ley no me prohíbe, yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que sucede con el Estado? Bueno, lo inverso. Principio de vinculación positiva. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. O sea, la regla de actuación en un ámbito y en otro es opuesta. Y esto se deriva también con el tipo de justicia que se aplica en el derecho privado y en el derecho público. En el derecho privado estamos hablando de dos individuos que cara a cara van a tratar de lograr un equilibrio en su relación económica, patrimonial, etc. Esa relación individuo a individuo es una relación conmutativa de crédito y uno le debe algo, el otro se lo paga y hay un equilibrio entre esas dos personas o esos dos sujetos, esas dos personas jurídicas, para establecer una relación equitativa o justa. Cuando la relación ya no es entre dos individuos, sino que por sobre los individuos está el Estado, pasamos a tener un triángulo. Acá también necesitaría el PowerPoint, pero trato de que se grafique en su mente la idea. Que ya no es una justicia vis a vis, cara a cara entre dos individuos, sino es una justicia donde el Estado, por encima de la sociedad, tiene que distribuir bienes, servicios, derechos, etc. Entonces ya el tipo de relación o el tipo de justicia es distinto, no ya es justicia conmutativa y pasa a ser justicia distributiva. Entonces si nosotros vamos a juzgar al Estado que tiene esta función de distribuir los bienes dentro de la sociedad con las reglas de la justicia conmutativa que están pensadas para Cayo y Ticio, vamos a tener un resultado que no va a resultar, o sea, no va a ser beneficioso para el resto de la comunidad, y ahora lo vamos a ver. El sistema de derecho privado tiene como objetivo principal, prevalente, la protección del derecho de propiedad individual. Y el derecho público tiene como objetivo y obligación constitucional la protección de todos otros, además del derecho de propiedad, muchos otros derechos. Derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles. ¿Estoy haciendo el tiempo o no? Entonces tenemos derecho civil, donde básicamente son derechos patrimoniales, económicos, que se juegan en el mercado, y derecho público, donde tenemos derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos sociales, que no tienen que ver con lo individual, sino que tienen que ver con lo colectivo. Por eso se sacó la ley de responsabilidad de Estado del ámbito del derecho privado, porque tiene otras lógicas. ¿Derecho común o derecho local? O sea, derecho común, nosotros tenemos un sistema donde la mayoría de códigos civiles de derecho común, código penal, bueno, todas las leyes están en la Constitución como delegadas por las provincias al legislador nacional.
esta idea del derecho público, la responsabilidad del Estado como derecho civil, tiene por detrás una velada crítica a las autonomías provinciales. Yo lo estuve leyendo en las discusiones previas a la sanción de la ley, se decía, no, ¿cómo vamos a dejar que las provincias regulen este tema? Vamos a tener provincias que no van a regular, que van a sacar leyes que digan no somos responsables, ni el municipio, ni la provincia, acá no se le paga a nadie. Pero no, nosotros que estamos en Buenos Aires, trajimos el Código Civil de Europa, copiamos de Auri Robb, Vélez sacó toda la teoría europea, la trajo acá. Y bueno, esta visión es un poco ese principio de discusión que hemos tenido siempre en el país, civilización o barbarie. Digamos, la civilización es el Código Civil, es aquello racional, pensado, orgánico, sistémico, europeo. El derecho público son los caudillos, son fíjense en las declaraciones de los legisladores y tienen esa mentalidad, no podemos dejar que las autoridades provinciales el día de mañana van a sacar leyes que digan el Estado provincial no va a ser nunca responsable, el Estado municipal. Bueno, más allá de esta cuestión ideológica que está detrás, que me parece importante para destacar, hoy el ordenamiento jurídico permite que las provincias regulen de esa forma la responsabilidad del Estado. ¿Podría una provincia decir el Estado provincial no va a ser responsable, el municipio no va a ser responsable? Bueno, no. ¿Y por qué no podría? Porque el Estado federal es parte de muchos tratados, y los constitucionalizó, de derechos humanos, que establecen todo un régimen de consagración de responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos, a todos los derechos, porque tanto derecho a propiedad como cualquier otro derecho, derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles, etc. Y no podría un municipio, por la cláusula federal, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, excepcionarse de las obligaciones que asumió el Estado ante la comunidad internacional. Y acá voy a ir a algunas cuestiones normativas y por ahí hacer la conclusión. El artículo 63 de la Convención Americana establece que cuando regula la competencia de la Corte Interamericana, que dispondrá la Corte, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La propia Convención le da la posibilidad a la Corte Interamericana de que pague indemnizaciones cuando se ha violado un derecho humano. Y la evolución jurisprudencial, ya no de nuestra Corte, sino de la Corte Interamericana, pensó la reparación ya no como una reparación en el ámbito patrimonial del derecho privado, sino como una reparación de derechos fundamentales. Y si bien reconoce que la indemnización es una de esas formas de reparación, creó jurisprudencia donde dispuso otro tipo de reparaciones, que tienen que ver con otro tipo de derechos. Por ejemplo, dentro de las medidas reparatorias que establece la Corte Interamericana hay medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Yo no tengo tiempo para desarrollarla, pero les invito al que esté interesado que vaya a la página de la Corte Interamericana y vea esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el modelo de derechos humanos se aparta de este modelo de derecho privado y empieza a desarrollar criterios jurisprudenciales y normativos para reparar la violación de otros derechos. Porque díganme, es lógico, o por lo menos no nos parece extraño, que una empresa que, por ejemplo, ve perjudicada su actividad comercial por una decisión pública, solicite que se le indemnice, se le pague todo lo que invirtió y además, como podemos discutir si se le debe pagar o no las ganancias futuras. Ahora una persona que vive en la calle, que el Estado no le garantiza ningún derecho mínimo, que sus hijos se mueren de hambre, que tienen problemas de salud, a esa persona no nos parece normal que el Estado le tenga que reparar y mucho menos que exista una obligación judicial de reparar ahí. Evidentemente nosotros estamos con un esquema pensando solamente en derecho privado y en propiedad. El Estado tiene que distribuir, también tiene que pagarle a las empresas si les genera un daño, veremos, pero también el Estado tiene que, como decía hoy, tiene una función distributiva y no solo tiene que garantizar el derecho a la propiedad, tiene que garantizar los derechos fundamentales que son mucho más importantes del resto de la comunidad.
Y no podemos tener un país donde hay gente que está por debajo de las necesidades básicas y el Estado no tiene ninguna responsabilidad frente a eso, y por el otro lado sostener la responsabilidad total frente a cualquier afectación de derechos patrimoniales. Esta reforma legislativa quiere llevar la ley de responsabilidad de Estado donde corresponde, que es el derecho público. Saquémosla del derecho privado, pensemos diferente. Y además, para que esas personas que están excluidas tengan algún tipo de derecho, necesitamos un Estado activo. Y siempre que nosotros modifiquemos y afectemos situaciones establecidas, como son la jurisprudencia de la propia Corte que reconoce estos tipos de indemnizaciones, y los que están beneficiados por eso se van a quejar. Cualquier evolución progresista de un Estado social va a generar resistencia. Yo creo que las críticas a la ley son esa resistencia. Bueno, me fui un poco. Tenía más cosas para decir. A nivel internacional, Naciones Unidas, esto es muy importante, se los mando por el que le interese y que lo lea porque está muy bueno. Hay una norma de principios y directrices básicos sobre reparación internacional y tiene, por ejemplo, bueno, este tipo de reparaciones alternativas que les decía, pero además la indemnización, dice, deberá incluir todos los perjuicios económicamente evaluados, daño físico, mental, ya cierro. La googlean, que es fácil encontrar, busquen Naciones Unidas, reparaciones y ahí lo van a tener. Bueno, muchas gracias, disculpen. Bueno, agradecemos la exposición del doctor Cabral y ahora vamos a continuar con el doctor Ángel Carballal y los aspectos tributarios de la reforma del Código. El doctor Carballal es titular ordinario de la Cátedra 2 de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata y es gerente de normas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Reitero los agradecimientos, realmente un placer poder compartir y poder admirar los expositores que me antecedieron y poder admirarlos a ustedes. La verdad que hablan muy bien, ahora veo por qué, hablan muy bien de ustedes como profesionales en un día en el que la única actividad humana plausible pareciera ser la siesta. Venir en búsqueda de actualización, de capacitación, ahora veo por qué vinieron. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, una pequeña aclaración que siempre hago, se me acaba de anunciar y es así, como funcionario de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, hace años, toda mi carrera profesional se ha desarrollado ahí, estoy muy contento de ello. Pero aclaro siempre que no vengo en representación de ARBA ante ustedes. Nadie me ha dado esa representación, así que mal me la podría endilgar. Y por otro lado son mis propias opiniones personales las que pienso vertir. No creo que esto tenga que ser vinculante para la agencia de ninguna manera y no siempre van a ser coincidentes tampoco. Así que bueno, hecha esa aclaración, vengo ante ustedes como profesor de Derecho Tributario o interesado en el Derecho Tributario. Lo que me hace surgir la primera pregunta, ¿qué hago yo acá? En principio unas jornadas respecto del Código Civil y Comercial que hace un profesor de Derecho Tributario de este lado del mostrador, tendría que estar aprendiendo de aquel lado del mostrador. Pero sin embargo, bien han introducido estas dos cuestiones vinculadas con el derecho público y cómo han encontrado digamos, cauce a partir de este proceso de reforma que se ha dado en el Código Civil y Comercial unificado. En particular me refiero, desde el punto de vista tributario, recordando, me gustó mucho lo que acabo de escuchar porque abre la cabeza en cuanto al enfoque de los temas. Más allá de los tecnicismos jurídicos, cuando se tratan de determinadas cuestiones, la visión tiene que ameritar otros enfoques, no solamente el purismo jurídico. Está el elemento político, sin duda, está el enfoque económico, está el enfoque social. Y en este terreno que vamos a sobrevolar, sin duda está el derecho de propiedad, que involucra siempre la cuestión tributaria, por un lado, y está también las funciones del Estado, por el otro. Las necesidades recaudatorias, por supuesto, para cumplir con las necesidades públicas, y en particular, involucrándose los fiscos locales,
la cuestión de la seguridad tan remanida, tan presente, la cuestión de la salud pública, la cuestión de la educación pública, servicios que son absolutamente esenciales y que están puestos en cabeza de las provincias y que obviamente se ven afectadas por toda esta cuestión que vamos a sobrevolar hoy. Echando mano a esta antigüedad, por no decir vejez, que me relaciona con lo que era la Dirección Provincial de Rentas, yo entré como practicante rentado en el año 1991. Durante toda la década del 90, esto ya venía de tiempo atrás, siempre me llamó la atención lo laxo que era el tema de la prescripción a nivel provincial. Teníamos un plazo de prescripción de 10 años, no había causales de suspensión, pero sí de interrupción. Cualquier acto tendiente al cobro. Judicial no, cualquier acto. Un paso era interrupción. Una cartita era interrupción. Y obviamente, si la legislación permitía eso, la jurisprudencia administrativa avanzaba sobre esa cuestión. Entonces, desde el punto de vista de los dictámenes y del resto de la jurisprudencia administrativa, todo era muy laxo y era muy difícil ver en los hechos, en la práctica, una obligación alcanzada por la prescripción, o una acción, mejor dicho, alcanzada por la prescripción. Y un poco termina este periodo con la ley 12.397, la ley que dispuso la novación de todas las obligaciones tributarias no prescritas al 1 de enero de 2000. Esto implicaba novar, esto es, extinguir todas las acciones, obviamente líquidas y exigibles, pero novarlas, extinguirlas y crear un nuevo globo liquidado con intereses al 31 de diciembre de 1999, que obviamente generaba un nuevo plazo de prescripción. Ya a esta altura se había cambiado de 10 a 5 años el plazo prescriptivo, pero también se había armado una especie de tabla que llevaba la prescripción, todos los años que estaban alcanzados por la prescripción en curso, lo llevaban a una fecha concreta y demás, obviamente llevando adelante esta laxitud que seguía siendo muy difícil ver una acción alcanzada por la prescripción. Yo no puedo decir que esto haya sido lo que motorizó el fallo Filcrosa, pero sí sé que ese era el cuadro de situación cuando el fallo Filcrosa aparece. En septiembre del año 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta en una quiebra de esta firma Filcrosa, donde el municipio de Avellaneda intenta verificar créditos teniendo en cuenta una prescripción decenal. Y, digamos, reaccionando ante esta situación, yo creo que sí, yo creo que ha sido una reacción de la Corte por aquellos tiempos, conformada muy distinta de la que tenemos hoy, con solo algunos integrantes que todavía subsisten, pero lo cierto es que reacciona ante ese cuadro de situación e invalida las normas locales que regulen en principio esta cuestión de la prescripción, de los plazos de prescripción, de manera distinta al Código Civil. Me permito leerles algunos pequeños párrafos como para ver cuáles son los fundamentos de la Corte para esto. Las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil son inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la eludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materia de derecho público local. La prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho. Del texto expreso del 75, inciso 12 de la Constitución, deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza, obviamente incluidas las tributarias. Esa inteligencia exige preservar el desenvolvimiento armonioso entre las autoridades nacionales y las provinciales, lo que deriva en la necesidad de lograr un razonable equilibrio entre las facultades de estas últimas, las provinciales, de crear impuestos, y las que corresponden a aquellas, las nacionales, para establecer en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones. Con lo cual, si bien
el fallo se vinculaba con la facultad provincial de establecer plazos de prescripción distintos a los previstos en el Código Civil. Recordemos, 4027, inciso tercero, 5 años, o 4023, los 10 años para esas particulares situaciones del Código Civil. Lo cierto es que de inmediato comenzaron a sucederse una familia de fallos siempre vinculados con este antecedente, donde se amplió esta veda, esta poda de las potestades tributarias locales, vinculándolo ya con el cómputo del plazo, la forma del cómputo, el tema de la interrupción y de la suspensión de la prescripción de la demanda de repetición, que en términos de la Corte es de 10 años, y no de 5 como estaba previsto en el Código Fiscal. Sobrevuela acá sin dudas esta cuestión del derecho común, esta cuestión de la naturaleza de la prescripción como principio general del derecho, como derecho común, el alcance, la distinción entre el derecho civil y el derecho público y el privado. Pero como bien decían los colegas recién, sobrevuela también esta cuestión de ver a las provincias, si me permiten el exabrupto, como las hijas bobas. Hay una visión de hija boba dirigida a las provincias y de las cosas que puede llegar a hacer la provincia si maneja sus potestades. Y esto muchas veces lleva a cuestiones que son muy debatibles, más allá de lo estrictamente jurídico. Yo siempre traigo como ejemplo cuando se debate la competencia originaria de la Corte, donde se habla de habilitación de la competencia de la Corte o indefensión, cuando en realidad, ante la incompetencia declarada de la Corte, está la justicia provincial para actuar. Pero esto se interpreta como indefensión, casi automáticamente. Bien, a partir de ahí, fallo Uriarte, fallo Bottini, fallo Casacasma, todo de 2011, fallo Bruno, fallo Baro de 2009 y 2010, respectivamente, hasta fallos de hace un par de meses, se ha venido desarrollando sobre la base del antecedente Ficcrosa, caso tras caso, tras caso, tras caso, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante un intento de la Suprema Corte por oponerse bajo una cuestión muy de sentido común, vinculando a que si la provincia tenía potestad de crear impuestos, obviamente, de crear obligaciones, obviamente tenía potestad de crear la forma de extinguirlas, más o menos bajo este criterio. Hasta el año 2007 se opuso la Suprema Corte a la doctrina Ficcrosa, hasta que en el 2007, en el fallo cooperativo de almaceneros, las mayorías se transformaron en minorías y se adhirió, algunos alegando seguridad jurídica, se adhirió a la doctrina Ficcrosa. No pasó lo mismo con el Tribunal Superior de Cava, donde encontramos tributaristas, altísimos tributaristas integrándolos, y hubo una defensa más aguerrida a la que ya vamos a llegar. Pero lo cierto es que a partir de esta doctrina, que indudablemente se vincula con el plazo de prescripción y con otras cuestiones vinculadas a la prescripción, pero que también se vinculan en definitiva a toda cuestión regulada por el Código Civil, o el Código Penal, o el Código de Minería, o el Código que fuese, dentro de las delegaciones efectuadas a través del 75, inciso 12 y sus antecedentes. Lo cierto es que se comenzó a extender la doctrina Ficcrosa a otras formas, a otros institutos del derecho tributario regulados por el Código Fiscal. El tema del pago, el tema de la innovación, de la compensación, el tema de los intereses y la mora, y por sobre todas las cosas, al tema subjetivo, al aspecto subjetivo del hecho imponible. Sabemos que el derecho tributario, cuya autonomía dogmática ya casi nadie discute, prevé la generación del sujeto pasivo de la obligación tributaria, de la relación jurídica tributaria, a partir de un hecho en particular: verificar la hipótesis de incidencia prevista por el legislador que hace nacer la obligación tributaria, el conocido hecho imponible, sin requerir
ningún otro elemento, sin requerir capacidad jurídica de derecho privado. Esto obviamente colisiona porque encontramos sujetos que no son reconocidos como sujetos de derecho expresamente por el Código de Comercio, por ejemplo, por la Ley de Sociedades, la SUTE, que sí pueden ser contribuyentes. Sin ir más lejos, los menores, los incapaces, las sociedades irregulares o de hecho, las sucesiones, las fundaciones, cualquier ente que como conjunto económico, como entidad, verifique un hecho imponible, es susceptible de ser sujeto de derecho tributario, es susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito de lo tributario, no necesariamente en el ámbito de lo privado, del derecho privado, del derecho civil. Y esto generó, no a nivel de altos tribunales, pero sí a nivel de juzgados y de alguna cámara, generó declaración de inconstitucionalidad de normas locales sobre la base del criterio de la doctrina sentada en Filcrosa. Y termina, sin ir más lejos, hace muy pocos meses, por parte de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde en un fallo raso hermano, creo que también era un concurso preventivo, el doctor Negri en soledad, al menos por ahora, pero ya hay un voto en ese sentido, sobre la base de Filcrosa, declara la inconstitucionalidad de las normas del Código Fiscal que regulan la responsabilidad solidaria. Ustedes saben que no solamente en derecho tributario tenemos sujetos responsables por deuda propia que pueden no tener capacidad jurídica de derecho privado, sino que paralelamente, y justamente quizás por estas características, encontramos responsables por deuda ajena, sujetos que por lo general vinculados con la administración de los bienes de los contribuyentes asumen la calidad por mandato legal provincial de responsables por deuda ajena, de responsables solidarios o responsables sustitutos. Bien, está absolutamente viva entonces la doctrina Filcrosa en sede judicial y casi uniformemente aceptada. ¿Qué podemos decir a favor y qué podemos decir en contra? Yo me escapa, incluso no tengo demasiado tiempo como para meterme en la más antigua de las discusiones que también rozaron los colegas, el tema de este debate entre lo que es el derecho común y lo que es el derecho local, lo que deben ser los principios generales del derecho incluidos en el Código Civil, qué tipo de instituto es el de la prescripción, porque hasta hay posturas que lo vinculan más a lo adjetivo, a lo procesal que a lo sustantivo. Pero sí hay que hacer hincapié en aquellos excesos, como elemento positivo en favor de Filcrosa, aquellos excesos que no me los contó nadie, yo los viví y me tocó defenderlos en el ejercicio de mi profesión, trabajando para rentas. Hay que hacer hincapié sin dudas en la unidad y en la uniformidad que se pretende lograr. Esto es en un sistema federal como el nuestro, obviamente entre todas las provincias y los cientos de municipios, si se desperdigan los criterios para definir la prescripción u otras materias, obviamente todo en lo tributario en un sistema federal debe tender a la armonización, a la unificación, a la unidad como objetivo, me parece absolutamente plausible. Ahora, erradicar las potestades tributarias locales originarias para lograr ese objetivo, ya ahí es donde entra la colisión y la discusión. En primer lugar, comenzando con la crítica a la que adhiero fervientemente, creo que ya a esta altura ha quedado en claro. Esa unidad, esa unificación de la que se habla, no se logra desde el vamos, y el mismo fallo Filcrosa da cuenta de esto. Hay votos en disidencia de Petraki y de Maqueda, uno de los que subsiste en la Corte, uno de los integrantes, digo, donde advierten que, si bien adhieren a la doctrina Filcrosa, advierten que la ley de tasas nacional tiene un plazo de prescripción de 10 años, igual que aquel que había aplicado el municipio de Avellaneda, con lo cual dicen, mal se le puede exigir en pos de la unidad a un municipio que aplique un plazo distinto al que está aplicando la nación. Yo a esto le agregaría que, siendo mucho más importante, que la ley 11.683
prevé cuestiones vinculadas con la prescripción de manera distinta al Código Civil, en cuanto al cómputo, en cuanto al plazo de prescripción para los contribuyentes no inscriptos, teniendo obligación legal de hacerlo, en cuanto a la demanda de repetición, a la que le fija un plazo de 5 años. Formalmente esto es perfecto, no reconoce ningún inconveniente. Puede la Nación por una ley modificar tranquilamente, pero ¿dónde va esa unidad? ¿Dónde va esa unificación como objetivo prioritario de la Corte para llegar a la doctrina Filicrosa? Está desvirtuada desde el vamos. Y por ahí leí algo que me pareció, uno releyendo cosas viejas, realmente encuentra cosas muy interesantes. Joaquín B. González, citando a Posadas, él recordaba que nuestro preámbulo habla de unión nacional, no de unidad nacional, no de uniformidad, habla de unión, porque el concepto de unión quiere decir, exige la preexistencia de ese Estado que se mantiene como tal y que voluntariamente, autónomamente decide ir a la unión. No se le impone la unidad que implica cercenar esas autonomías y esas voluntades, y más bien de manera impuesta o de manera compulsiva se lo hace unificar criterios. Hay otra cuestión vinculada a qué delegan las provincias a través del 75 inciso 12. Delegan la regulación de un régimen unificado, sin duda, pero de derecho privado, entiendo. Y en esto he hecho mano al voto del doctor Casás en ese fallo que yo les mencionaba, que rápidamente sacó el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filicrosa fue en septiembre, en noviembre ya estaba Sociedad Italiana de Beneficencia, a través del cual hay votos que son interesantísimos, el voto del doctor Meyer, el voto de la doctora Conde, pero Casás quiso una enciclopedia en su voto, digamos, fundando la autonomía del derecho tributario, la autonomía dogmática del derecho tributario, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, con cita de autores, cita de fallos. Es un voto cuya lectura minuciosa recomiendo, pero me permito leerles un párrafo en el que reproduce a quien creo fue el principal tributarista que pisó en nuestras tierras y que tiene mucho que ver con la provincia de Buenos Aires. Al respecto, dice el doctor Casás, el profesor Dino Harach ha precisado una cuestión terminológica al reflexionar. Los códigos de fondo son tales para el derecho privado cuando se trata del Código Civil y del Código Comercial, y son de fondo en antítesis con los códigos de procedimiento, que en virtud de lo dispuesto por la Constitución no son dictados por la Nación sino por cada provincia. Pero estos códigos no son de fondo para el derecho tributario, que a su vez es un derecho sustantivo y no un derecho formal o procesal. Es derecho sustantivo público. Aparte de la cuestión terminológica, el problema planteado es si la autonomía del derecho tributario que se reconoce para el derecho nacional no puede ser tal para el provincial. A mi juicio este es un error y por una razón. Las provincias, cuando han delegado en la Nación la facultad de dictar los códigos civil y comercial, no han querido delegarla de legislar en materia de facultades impositivas, ya que ella quedaba reservada a las provincias. Únicamente han delegado lo que expresamente establecieron. No hay en ningún momento una delegación expresa para que los códigos civil y comercial legislen sobre la creación de las relaciones jurídicas tributarias y sobre elemento alguno de estas. Creo que esto reduce, simplifica y sintetiza la postura de cualquier autonomista del derecho tributario, sobre todo si es bonaerense. Es impensable, más allá de la discusión estrictamente jurídica, desde el punto de vista político, es impensable que las provincias, con potestades preexistentes e indefinidas, y la Nación, con potestades definidas, delegadas, tengan estas un derecho tributario residual absolutamente limitado y la Nación un derecho tributario autónomo, ilimitado, indefinido, al menos en este terreno. No creo que sea ese
la elaboración que hizo el constituyente para el desarrollo financiero de nuestra República. Paralelamente, la aplicación del Código Civil, tal como está planteado a través de la doctrina Fincrosa y todos los fallos que, reconociendo los antecedentes, se dictaron en consecuencia, pueden tergiversar absolutamente el instituto aplicándolo a lo tributario provincial. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, que ingresos brutos tendría una prescripción de 5 años, inmobiliarios automotores una prescripción de 5 años, que es lo que tiene, por otro lado. Pero sellos y transmisión gratuita de bienes, que tienen una prescripción de 5 años en el Código Fiscal, al ser impuestos instantáneos, no periódicos, ni de ejercicio, ni de plazo de ningún tipo, instantáneos, tendrían una prescripción decenal. Los agentes de recaudación, cuya obligación también es instantánea, y les aclaro, de cada 100 pesos que ingresa a la provincia, 65 entran por agentes de recaudación. Estamos hablando del 65% de los recursos tributarios bonaerenses, por ejemplo. También sería de prescripción decenal. Hay fallos de cámaras contenciosas administrativas y civiles y comerciales en la provincia que aplicaron sobre la base del 4023 del Código Civil esta prescripción decenal ante agentes de recaudación. Ni hablar de una aplicación ligera del